El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que dé pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a Jehová tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra de la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derritirá, soplará el viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Palabra de Jehová en el libro de Salmos, capítulos 46 y 47. Gracias a Dios por su bendita palabra que está escrita, la cual ahora sí que todos tenemos acceso a ella, al menos en esta nación. Gracias a Dios por ella, por su palabra, la cual podemos estudiar en todo tiempo, para meditar en ella, para aprender a ser conforme a ella está escrito, porque de esa forma nosotros podemos aprender a agradarle al Señor. El camino en Dios en esta tierra, pueblo, es un aprendizaje. O sea, a veces se da por hecho que cuando se convierte a Cristo ya
ya es hijo de Dios y ya está todo tranquilo. Pero se tiene que aprender, ok, no quiero malas interpretaciones, sí se te da el privilegio de ser hecho hijo de Dios, pero tienes que aprender después de ahí a obedecer a Dios. Y ahí es donde se pone lo bueno en este aprendizaje a través y únicamente a través del estudio de escudriñar la palabra de Dios, es como nosotros podemos encontrar verdaderamente lo que a Dios le gusta y su santa voluntad y podemos desarrollar más en él. O sea, la palabra de Dios es verdad y a medida que nosotros escudriñamos la palabra de Dios somos santificados más y más. A medida que la escudriñamos somos perfeccionados en la misma palabra porque vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos conociendo a Dios tal y como es. Es por eso que es bien importante el estudio de la palabra de Dios. De esa forma realmente pues uno puede llegar al conocimiento pleno de Dios, lo cual es, al menos para mí, es uno de los motivos por los cuales estudio y escudriño su palabra. Mi único propósito es verdaderamente conocerlo a Él. Y es por eso que, como ya te dije, estudio la palabra de Dios, porque quiero conocerlo, porque quiero agradarlo. Quiero aprender a hacer lo que Él quiere que yo haga. Quiero aprender a ser obediente a la plenitud. Quiero aprender y conocer todas las cosas, las promesas que Él tiene para conmigo. Quiero saber qué es lo que va a hacer conmigo si yo desobedezco y quebranto los mandamientos. O sea, y en la misma palabra encuentras todas estas cosas. En la palabra de Dios encuentras todas estas cosas, las cuales están escritas y están escritas para nuestro aviso, para que nosotros seamos gente apercibida, gente que simplemente cuando se nos toque la trompeta sepamos exactamente lo que hay que hacer. No nada más dejarlo a un lado y cada quien agarre su propio camino. Vamos a continuar en el libro de Corintios donde te estaba hablando para que se mire verdaderamente lo que está escrito. Continuamos con este asunto de la perfección, entendiendo más que nada el camino de la perfección. Ya casi acabamos, ya faltan poquitos versículos que hay que mencionar para que de esta forma, como te he dicho, se entienda bien. El plan es entender el camino del Señor para practicarlo, porque entre más lo entiendas, mejor puedes practicarlo, porque de esa forma pues estás en Él, habitas en Él, permaneces en Él y pues gracias a Dios que se nos permite hacer o caminar en esta forma. A través del mismo estudio de la palabra, escudriñad las escrituras, está escrito. Y escudriñar las escrituras, vamos minuciosamente a través de ellas con el propósito de entender lo que Dios quiere darnos a nosotros. Lógico, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual también escudriña la palabra y ahí, por ejemplo, no entiendes y le preguntas, ¿qué quiere decir aquí? Entonces ya Él te va a ir dejando saber qué es lo que Dios quiere saber. Y de esa forma vas a tener la garantía de que es Dios. Un problema que en estos días existe, que los hombres escudriñan la palabra de Dios y luego cuando no la entienden le preguntan a otros hombres acerca de la misma palabra. Pueblo, acostúmbrate a ir para arriba. Pregúntale al Señor, pregúntale a Él que Él te deje saber qué es lo de la palabra. Porque esto es muy bueno. O sea, sí tiene que haber y hay. Y estamos aquí con el propósito de ayudar, pero que no se haga una dependencia total en la cual siempre se tenga que depender de un hombre. Te estaba leyendo apenas en el libro de Salmos, que claramente enseña que no se ponga la confianza en los príncipes, ni tampoco en el hombre, porque sale el aliento de su boca y se acabó la historia. O sea, simplemente se acabó. Así. Sale el aliento de su boca y se acabó la historia. Se fue todo. Así nada más. ¿A dónde quedó todo aquello que se confía? Por eso es importante confiar en Dios y no en los hombres. Porque Dios es el Rey. Él es el Señor. Él es el Maestro. Él es la cabeza. O sea, Él es la piedra angular. En Él conviene confiar. Ahora en el libro de Corintios, te lo leí ayer, con primera de Corintios 13, versículo 10, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, en esta parte, cuando habla de cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
a la misma madurez que estábamos hablando ayer, aquí nos quedamos y de ahí vamos a partir, la madurez que estamos hablando del Señor, esta perfección que Cristo te da cuando vienes a Él, porque nos la da a todos aquellos que verdaderamente nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos, nos es dada esta perfección gratuitamente. Después de ahí somos perfeccionados más y más por el estudio de la palabra, por la meditación de la palabra, por habitar, por obedecer la palabra de Dios. Somos perfeccionados a niveles más excelentes, de una forma de vida excelente en frente de Dios. Y ahí enseña bien claro, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué está hablando entonces? Que las vidas no se mezclan entre sí mismos. Por ejemplo, tú no puedes mezclar tu vida antigua con tu vida nueva. La vida antigua, cuando una vez viene lo perfecto, la vida antigua se acaba atrás. No se puede traer, y una cosa que se trae mucho del mundo, la iniquidad, se trae al cristianismo moderno, y desafortunadamente ahorita el cristianismo moderno está bien infectado de iniquidad. ¿Por qué? Porque se ha traído, pero la Biblia enseña más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué en parte? Porque no es permanente, no es entero, es simplemente parcial. La forma de vivir en esta tierra sin Cristo es como una hoja seca en el aire. Pero cuando viene lo verdadero, ¿qué dice la Biblia? Enseña que somos eternos y para siempre. Y ese es el plan verdaderamente. Porque es lo que Dios está buscando de nosotros. Que esa perfección que Él nos da, lo único que está guardando es lo único que está esperando es que nosotros la guardemos. Ahora te voy a leer 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clío, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok, otra vez, ¿de qué está hablando aquí? Pablo está hablando de la unión que yo te había estado hablando apenas el día de ayer. Esta unión que viene únicamente a través de nacer, de convertirse al Señor Jesucristo. En estos días hay mucho pueblo que no se ha convertido. Hay mucho pueblo que está en las congregaciones que todavía no se convierte de sus malos caminos. La señal, ¿cuál es? Si el pueblo se hubiese convertido de sus malos caminos, ya no hiciera iniquidad. Una persona convertida, estamos hablando de que tomó diferente dirección de la forma de vivir que tenía antes. Pero desafortunadamente en estos días el cristianismo moderno existe iniquidad, de la misma iniquidad que había en el mundo, existe dentro de la misma congregación. Y es realmente doloroso que la iniquidad no se quede atrás, que no existan los corazones completamente convertidos. Sí, son gente religiosa que asiste a una congregación y que lee la Biblia y que hace cuanta cosa, pero también hace iniquidad. Yo te he dicho más de una ocasión, tú no puedes servir a Dios y a las tinieblas al mismo tiempo. Tú no puedes hacer iniquidad y hacer justicia al mismo tiempo. Eso es contrario a los ojos de Dios, es abominable. Eso te causa a ti tibieza y te causa ser vomitado. Aquí está. Habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué tenemos hoy en día? ¿Todos los cristianos piensan igual? No. Si pensaran igual, dentro del mismo cristianismo no hubiera evangélicos, no hubiera cristianos, no hubiera pentecosteses, no hubiera baptistas, no hubiera ninguna denominación si todos pensasen la misma cosa. Pero cada una de esas denominaciones enseña que los cristianos no piensan las mismas cosas. Y no solamente eso, sino que no hablan las mismas cosas.
Y esto es una realidad, porque estas son las cosas que han causado confusión, no solamente a la propia vida de aquellos que tienen sus propias denominaciones, sino también al mundo en general, porque ahora esas denominaciones se han convertido en religiones y por lo tanto la gente afuera no sabe ni qué fue, porque se encuentra un pentecostés y se encuentra un cristiano y entre ellos hay diferencias de pensar y de hablar. ¿De una misma Biblia sacan todas esas cosas? Esto enseña una carnalidad bien grande, enseña que realmente ni uno ni el otro está buscando agradar a Dios. Sí buscan a Dios, leen la Biblia, estudian, hacen todas sus cosas en sus congregaciones, pero están separados entre sí mismos unos con otros. Cada uno dice ser de su propia congregación u organización. Y todo mundo quiere alcanzar el mundo para Cristo en su propia forma de vivir, porque cada uno considera que esa es la correcta. Eso es ser carnal. Todos, cada uno que se divida a sí mismo de las congregaciones, por decir así, o dentro de congregaciones o denominaciones, sigue siendo carnal. Porque solamente hay un Cristo, solamente hay una cabeza, y en parte creo entender la razón por la cual los hombres en estos días se dividen tanto. Tiene que ver con el bautismo, porque aquí enseña la forma, fue crucificado, dice, ¿acaso fue dividido Cristo? ¿Fuiste crucificado por Pablo o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, porque ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, estamos hablando de una separación bien grande, una división en estos días. ¿De qué? ¿De dónde viene? Viene de la falta de hablar, la falta de pensar como Cristo. Si todos hablasen como Cristo, si todos pensasen como Cristo, habría unidad. Pero en estos días cada quien habla lo que mejor entiende de la palabra y al mismo tiempo cada quien sigue a Dios como mejor le conviene. Estas son cosas muy peligrosas que están pasando en estos días. Esto enseña completamente carnalidad, porque no se está siguiendo a Cristo. Este versículo enseña claramente que Cristo no está siendo seguido ni por uno ni por el otro. Pero vas a decir, ¿por qué no? Fácil, porque Cristo no es división. Cristo no está en contra de su mismo cuerpo. Y si tú estás en contra de otro que supuestamente es el cuerpo de Cristo, simplemente por las mismas, fíjate lo que causa división. Lo que causa división entre una denominación y otra son simplemente doctrinas carnales sacadas de la misma Biblia. Y existe. Esto es en estos días. En estos días tenemos exactamente toda esta peleadera. Toda esta peleadera existe por todos lados en esta tierra. Y es realmente vergonzoso que todos que al mismo tiempo están siguiendo a Dios, yo me he encontrado mucha gente confundida, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué religión es la verdadera? Porque ya las denominaciones ya dejaron de ser denominaciones y ahora ya son religiones. ¿Sí? Ahora ya son religiones. Y cada día salen nuevas formas, por decir así, de seguir a Cristo. Pero ¿qué dijo el Señor? Regresad a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el vino mejor? ¿El añejo o el nuevo? El vino añejo es mejor. Sí, porque Jesús hizo el agua en vino, pero Él no les dio vino nuevo, les dio vino añejado porque era mejor. Y ese vino añejo es el cual el Señor está diciendo al pueblo que regreses a las sendas antiguas. ¿A cuáles sendas? Que vayas a la Escritura, que mires cómo está escrito, que te des cuenta cómo caminó Abraham, cómo caminó Isaac, cómo caminó Jacob, cómo caminaron los profetas, cómo caminó el Señor Jesucristo, cómo caminaron los apóstoles. O sea, el Señor está buscando que se regrese atrás a través del estudio de la palabra y empezar otra vez por esta forma, estudiando la palabra, escudriñando la palabra por la guianza del Santo Espíritu de Dios. No que en estos días cada quien se ha separado. Así no se alcanza la perfección. No se alcanza.
Habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿A dónde quedó eso, pueblo, ahora? ¿A dónde está la misma mente? Bueno, es tanta la división que existe que aún dentro de las mismas congregaciones hay división. Aún dentro de una sola congregación hay división. Los pensamientos no son los mismos. ¿Por qué? Porque eso es una clara señal de carnalidad. Eso enseña claramente que la cabeza no la han cortado. Eso enseña que cada uno piensa y opina cómo tienen que ser las cosas, pero que no existe una entrega total hacia el Señor Jesucristo para que Él sea quien decida cómo las cosas tienen que ser. Eso enseña claramente que no es Dios quien está gobernando las congregaciones en esta tierra, sino que los hombres están gobernando las religiones y las congregaciones en esta tierra y dicen que es Dios quien les instruye, pero Dios nunca va en contra de su palabra. Dios jamás hace contienda con su pueblo. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a retomar esa palabra porque se puede malinterpretar. Dios no es un Dios de división, por decirlo de esta forma. Es un Dios de unión. El problema que en estos días que cada uno tiene su propio pensamiento y a causa de tener ese pensamiento es que existen las divisiones. Pero vean la Biblia. Hay que checar la Biblia. Vamos a mirar y buscar que Dios nos enseñe a todos, porque la Biblia enseña que claramente que todos seremos instruidos por Dios. ¿Cómo es posible que en estos días haya ciertos grupos algo así, que simplemente se dividen y están separados entre sí por ni más ni menos que doctrinas bíblicas mal interpretadas por cada uno, y cada uno quiere alcanzar el mundo para Cristo, y esta división es lo que ha causado solamente peleadera unos con otros? Imagínate si todos los cristianos que existen en la tierra, todos aquellos que siguen a Dios, dejaran a un lado sus tradiciones, sus credos, dejaran a un lado todas las cosas terrenales y se apegaran 100% a la Biblia y dijeran: vamos a destruir las obras del diablo, vamos a alcanzar todos juntos el mundo para Cristo, vamos a predicar la verdad, la palabra 100% no adulterada, la leche pura materna sin contaminarse, o sea, y vamos también a vivir con obras nuestra santidad en frente de Dios. Vamos a apartarnos de la iniquidad. Vamos a dejar todo el pecado, todo lo que es abominable en los ojos de Dios. Si el cristiano moderno hiciera eso, si dijera ya basta de pecado, el mundo cambiaría. El mundo cambiaría. Tendríamos un mundo mejor hoy en día. Pero únicamente hay montón de iglesias, montón de religiones, montón de denominaciones, y al final de cuentas, ¿qué enseña? Pura carnalidad. Nada más así. Porque quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Es lo mismo que en estos días. Unos dicen: no, yo soy pentecostal. No, ¿y de qué iglesia eres? Ya cuando se preguntan: ¿a qué iglesia vas? Iglesia fulana de tal, y tú, no, iglesia fulana de tal, y tú, iglesia fulana de tal, y tú, iglesia fulana de tal, y ya se preguntan quiénes son los pastores. Pues yo soy del pastor fulano, yo del pastor mengano, yo del pastor sutano, y así están divididos, y esta carnalidad es real en estos días. No pienses que eso es santo y agradable a los ojos de Dios, pueblo. No pienses, porque existe esta división y los mismos predicadores promueven estas divisiones en las congregaciones y les prohíben a las personas asistir a otras congregaciones simplemente porque tienen celos de que se les vayan a quitar los filigreses o las ovejas, como ellos les llaman, como si fueran realmente dueños de estas personas. Esto es realmente vergonzoso para estos tiempos, que se estén peleando los hombres por personas en las congregaciones y que anden simplemente caminando allí causando división o diciendo a la persona que son de acá y tienen que estar acá. Eso es muy malo. Si verdaderamente es un solo cuerpo de Cristo, ¿por qué en estos días el cuerpo de Cristo está tan dividido? ¿Por qué la mano no puede ver la cabeza? ¿Por qué la cabeza no puede ver la otra mano? ¿Por qué está tan separado el cuerpo de Dios en estos días? Esta es una clara señal de apostasía. Sí, es una señal bien grande de apostasía y es una realidad también.
Ahora, 2 capítulo 7, versículo 1. Vamos a mirar qué dice. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, ¿qué te estaba diciendo? Si los cristianos modernos decidiesen limpiarse de toda iniquidad, ¿qué dice aquí? Así que amados, este es un mensaje, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Se podrá contaminar el espíritu? Claro que sí, el espíritu es contaminable. Aquí la Biblia enseña claramente que si la Biblia dice que hay que limpiarse de toda contaminación de espíritu, es porque se puede. ¿Haciendo qué? Perfeccionando la santidad. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Ahí dice, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer lo malo. La santidad es perfeccionada, y fíjate, estamos hablando porque en el libro de Apocalipsis enseña claramente, el que sea santo, santifíquese más. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo ser ya santo y santificarme más? Bueno, yo soy santificado más cada vez que voluntariamente me alejo de la iniquidad más y más, porque yo ya me alejé de la iniquidad, pero durante el día o durante los días me encuentro en mi camino tentaciones a pecar. Entonces ahí les digo, no, vete de mí, Satanás. Entonces me estoy santificando más, estoy creciendo a niveles de santidad mayor. ¿Por qué? Aborreciendo lo malo. Bien sencillo que es este camino. Todo es cuestión de querer caminar en frente de Dios. Oh pueblo, no sabes lo que te estás perdiendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sí, cuando la Biblia dice limpiémonos es porque está cochino el asunto. Es porque está cochino. Necesita limpiada y esto tiene que ser. Y créeme, una cosa que me enseñó el Señor. Él me enseñó que muchos cristianos en estos días, mucho pueblo de Dios, está regresando otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora, te voy a decir algo que me dijo. Todo aquel que voluntariamente se sujete al yugo de esclavitud va a tener que salir por su propia cuenta. Ya no vas a poder decir, Señor, sácame de aquí, porque el Señor Jesucristo te sacó, pero tú voluntariamente te volviste a meter a ese lodo. Ahora tú lo vas a tener que sacar. Tú vas a tener que limpiarte de toda tu iniquidad a través del estudio y la meditación de la palabra y la práctica de la misma. Tú vas a tener, y ahí es donde a los cristianos les cuesta trabajo salir de la iniquidad, porque el Señor Jesucristo te saca de la inmundicia y del pecado. Pero después, como perro y como marrano, regresas otra vez al lodo. Todos aquellos que regresaron al lodo después de haber sido limpiados van a tener que salir porque realmente van a tener que volver a comprar su libertad. En pocas palabras, porque te fue dada y la rechazaste. ¿Me entiendes? Eso te digo, eso fue lo que el Señor me enseñó, que quería que te dijera. Y la única forma de salir a través de esa iniquidad es a través del temor de Jehová. Clama a Dios. Por eso es que la Biblia enseña que son hijos de desobediencia, porque siendo hijo regresaste al mugrero. Me imagino que habrás escuchado que los dones de Dios son irrevocables. Sí, cuando Dios te da el privilegio de ser hecho hijo de Dios, Él te lo da aunque andes perdido en la inmundicia. Eres un hijo rebelde, y si mueres en tu rebeldía, vas a entrar al lago de fuego y azufre, aun que te fue dado el privilegio de ser hecho hijo. Por eso es importante que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos y salgas de la iniquidad y de las garras del diablo, pueblo. Este no es un juego. Yo te he dicho antes, el evangelio, tú no puedes estar jugando en la iglesita, tú no puedes estar jugando en el cristiano. El Señor me enseñó esto. El Señor me enseñó que los cristianos, no sé si has mirado tú jugar a los niños, al papá y a la mamá. Bueno, eso es un asunto que los niños juegan mucho cuando son pequeños,
¿Me entiendes? Juegan así y los otros niños más chiquitos son sus hijos y luego también le hace de comer y le sirve, bueno, hace todo ese juego. El Señor me enseñó que los cristianos así están jugando a la iglesia, a ser cristianos, pero como niños únicamente, pero no entran a la realidad de ser cristianos verdaderos. Yo te aconsejo que entres a la realidad, que entres a la verdad, que dejes ya de estar jugando al cristiano y pretendiendo que vas caminando una vida. No, es importante que sepas bien dónde pones los pies. Es importante que sepas dónde te paras. Es importante que conozcas tus acciones, que conozcas tus pensamientos antes de que pienses, que conozcas tus palabras antes de que salgan de tu boca, que conozcas las acciones y las consecuencias de tus acciones antes de que las hagas, que conozcas bien el camino donde estás caminando para que no te agarren en curva como ladrón en la noche y después escuches nada más el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Así se perfecciona la santidad. Una razón por la cual en estos días los hombres no alcanzan la perfección es porque simplemente no están dispuestos a dejar el pecado. Pueblo, ya, ¿no te cansas de pecar? ¿No te cansas de quebrantar los mandamientos una y otra vez? ¿No te cansas de buscar excusas para seguir quebrantando mandamientos? ¿Que no sabes que el pecado te lleva a la destrucción? ¿Que la paga del pecado es muerte? ¿No te cansas de eso? ¿Vas a seguir caminando de esa forma aún sabiendo que la dádiva del pecado es muerte? ¿Vas a seguir caminando en iniquidad y en iniquidad y en iniquidad cada vez más? ¿No vas a apartarte de tu camino? ¿A dónde crees que vas a llegar así? ¿Crees que vas a entrar al reino de los cielos quebrantando mandamientos de Dios, pero creyendo en tu corazón que vas camino al cielo? Ten mucho cuidado, pueblo. Busca el temor de Jehová. Así es como vas a ser santificado más y más. Porque cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú aborreces lo malo. Ya no te deleitas. Y te voy a decir una cosa. Si tú te deleitas en el pecado o en cualquier tipo de iniquidad, créeme, no eres espiritual sino carnal. Los carnales se deleitan en las cosas carnales, pero aborrecen las espirituales. Los espirituales se deleitan en las espirituales, pero aborrecen las carnales. Si tú te diviertes con la mentira, si tú te diviertes con la inmoralidad sexual, en bromas o cualquier cosa, si tú te diviertes con el pecado, con la injusticia, pueblo, andas lejos del reino de los cielos. Porque esas cosas no provienen de Dios. Es necesario un arrepentimiento de corazón genuino. Hay que buscar la perfección. Hay que buscar la santidad a través del temor de Jehová. Allí es donde está la clave. Aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Si no aborreces lo malo, te deleitas en él, tienes problemas. Si tú te deleitas en lo malo, tú tienes problemas, pueblos. Dice el versículo 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una de las razones por la cual los predicadores modernos no predican la palabra de Dios con el corazón y estricta, así como es porque ellos mismos la están quebrando. Sí, los predicadores modernos están quebrantando la palabra de Dios. Y cuando están quebrantando la palabra de Dios, no pueden predicar la verdad. Porque la palabra les quema, les corta al salir, les redarguye al salir. Cuando están, por ejemplo, adulterando, no pueden predicar del adulterio. Cuando están robando, no pueden predicar en contra de robar.
cuando están codiciando a la mujer del prójimo, no pueden predicar en contra de codiciar a la mujer del prójimo porque ellos mismos lo están haciendo. Son redargüidos. ¿Acaso dice la Biblia, cuando tú enseñas, no te enseñas a ti mismo? Es por eso. Una de las causas por las cuales el evangelio ha sido tan torcido en estos días es porque los mismos predicadores están quebrantando el evangelio, y por cuanto lo están quebrantando, por eso les gusta mucho predicar de la misericordia. Por eso les gusta mucho predicar de las bendiciones de Dios. Por eso les gusta mucho predicar de paz, porque allí no son redargüidos por la misma palabra de Dios. Pero si se meten en los mandamientos, si se meten al pecado, a predicar en contra del pecado, erradicar el pecado del corazón de las personas, no van a poder, porque el pecado va a estar arraigado y van a estar siendo redargüidos. Esta es una de las razones. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo te pregunto, ¿es mentira lo que te estoy diciendo? ¿Es tu obediencia perfecta en frente de Dios? ¿Puedes decir tú, dar testimonio de acuerdo con tu propia vida? Yo sé que mi obediencia en frente de Dios es perfecta. Seguro que no. ¿Por qué? No porque no sea, no porque no quieras dar gloria a ti mismo, sino porque sabes bien, predicador, que estás quebrantando los mandamientos. ¿Por qué razón crees que dices, no hay ni uno perfecto, no hay ninguno que haga la bien? Todos pecamos en muchas maneras. Son siempre excusas que se utilizan para seguir quebrantando los mandamientos de Dios. Ciertamente, tal vez hay muchos hombres en la tierra que quebrantan mandamientos, pero no porque todo mundo los quebrante, yo también tengo que quebrantarlos. No porque todo el mundo se vaya a un basurero o a un hoyo, yo también me voy a ir. Estamos aquí para cambiar las cosas. Si todo el mundo se quiere ir, yo no tengo que seguirlos. Yo puedo ir en contra de la corriente. Yo puedo ir en contra de las paganidades. Yo puedo ir en contra del pecado de esta tierra, si así lo decido. Yo puedo ir en contra de todo, voy a ser tildado, me van a tratar mal, me van a odiar, me van a hacer cuanta cosa porque se van a esponjar, porque no camino en la misma perdición que ellos. Pero no importa. Pueblo, tienes que entender que tú puedes vivir en perfección en frente de Dios. Por eso aquí este asunto realmente, te voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 10. Dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos detienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate cómo es que la Biblia habla la palabra. ¿Cómo es que enseña la palabra? ¿Cuándo vas a castigar la desobediencia? Cuando la obediencia sea perfecta. ¿Qué dicen ahora? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así bien descaradamente. Ten cuidado. De repente puedes sentir una pedrada. No para condenar, sino para redarguirte. Para que te des cuenta de cómo está tu camino. Para que cambies tu forma de vivir. Óyeme, si ya decidiste seguir a Cristo, pues de una vez síguelo bien. No andes con tus paganerías, ni agarrando las cosas malas, haciéndolas buenas. O sea, si se va a seguir a Cristo, que se siga bien. Y si no se va a seguir, pues que no se siga, pero al menos no está siendo blasfemado. Pero si se va a seguir, que se siga con todo el corazón. Si tú decidiste seguir a Cristo, pues sígalo con todo el corazón. Y si tú no decides seguir a Cristo, no lo sigas. Pero sabes que tu camino va a ser camino de muerte. Cuando cruces el velo de la muerte, vas a terminar al infierno. Y tú eres el único culpable, porque tú eres quien decide no seguir a aquel que te da la vida. Jesucristo es el único que da la vida como para ser rechazado. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene que ser bien ignorante.
Sí, todo aquel que se come el pecado tiene que ser bien ignorante porque sabe la dádiva del pecado es muerte. Nadie en sus 5 sentidos se toma el veneno así para acabar con su vida nada más porque sí. Hay gente en estos días que lo hace frustrada porque ella piensa que no aguanta con el dolor y el sufrimiento. Pues yo te voy a decir algo, si tienes planes de quitarte la vida, el sufrimiento que en estos días tengas aquí en esta tierra es solamente pasajero y va a durar máximo unas cuantas semanas o días o meses tal vez. Si tú te quitas la vida, vas a terminar en el fuego del infierno y tu castigo va a ser eterno. Te aconsejo que no lo hagas. Piénsalo 2 veces antes de tomar una decisión así, porque los homicidas no entran al reino de los cielos. Y si tú te quitas tu vida, estás automatándote a ti mismo. Por lo tanto, no entrarías en el reino de los cielos. Y tu castigo, si en esta tierra tienes sufrimiento por tus decisiones o decisiones de otras personas que afectaron tu vida, el infierno no es un juego. Ni pienses que vas a entrar al reino de los cielos quitándote la vida. No vas a entrar. Y no te digo esto porque realmente quiera que te mueras y porque no quiero que te hagas daño y termines allá sin antes ser avisado. Te aviso para que tomes una sabia decisión. No te aviso simplemente para que tú vayas y lo hagas. Yo no quiero que lo hagas. Dios no quiere que lo hagas. ¿Por qué? Por el amor mismo que Él me ha dado y el amor que Él tiene para contigo. Él te ama. Tal vez tú pienses que nadie te ama en esta tierra, pero Él te ama. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Pero esa no es la solución, ni tampoco es la salida. El castigo en el lago de fuego y azufre es muy insoportable. Si aquí en la tierra sientes que no aguantas, allá realmente vas a gritar. Aquí yo te aseguro que tienes la garantía de que como quiera, aunque te duela mucho ahorita, no te va a doler para siempre. Pero allá sí te va a doler para siempre. Sé sabio, sé sabia. Las cosas no son como parecen. Parecen ser muy duras ahora, pero son parte de la purificación para verdaderamente ser a prueba de fuego en frente de Dios. Así que esta es una de las razones por las cuales la desobediencia en estos días no es castigada. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen que redarguir, exhortar y animar están quebrantando los mandamientos de Dios. Es como por ejemplo ahorita, como un papá borracho puede decirle a un hijo no tomes. Como una mujer prostituta puede decirle a su hija no te acuestes con hombres. Como un mentiroso puede pedirle a otro que hable la verdad. O sea, ¿verdad que no? Pueblo, líderes, es tiempo de cambiar. Jesucristo viene. No pienses que vas a entrar al reino de los cielos con todas esas cochinadas. Necesitas cambiarlas, necesitas buscar perfección, necesitas buscar santidad, necesitas santificarte más. Y la única forma de santificarse es a través del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Aborrece lo malo con odio jarocho si quieres, pero aborrécelo. Cuando hablo de esto es que te da asco, te da repugnancia mirar la iniquidad. Cuando algo que tú aborreces te va a tentar. Si tú aborreces la inmoralidad sexual, ¿te va a tentar en tu corazón para que tú vayas y te la comas cuando la aborreces? Por supuesto que ni siquiera te va a tentar, te va a dar asco en el momento que te sea mencionada. ¿Cuándo pecarías a través de la inmoralidad sexual si la aborreces tanto? Pero el pecado en estos días no se aborrece, la iniquidad no se aborrece y esa es la única razón por la cual los cristianos modernos se lo están tragando como marranos. Sí, cristiano, se están tragando el pecado como no sé si has mirado los marranos tragarse lo que se tragan ellos en una canoa que les ponen en el rancho y les echan toda cosas ahí podridas que les echan y todo lo que ellos comen, pura cosa sucia. Y así se la están tragando y se la tragan como si estuviera tan sabrosa. Cuando es iniquidad, están regresando al vómito y se están tragando lo que no sirve. Cuando Dios tiene manjares, tiene delicias en su mesa servidas para su pueblo, para sus hijos, y los hijos de Dios se regresan a tragarse las cochinadas de la mesa del diablo.
La mesa del diablo todo podrido con moscas ahí, maloliente, y hay un montón trague y trague. Y la mesa de Dios con sus manjares deliciosos y está sola. Curioso. Hay que cambiar la forma de vivir, pueblo. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar, necesitas convertirte de tus malos caminos. No eres cristiano por estar en una iglesia. Eres cristiano porque tu vida es semejante a la de Cristo, porque vives igual a Él. Así que déjate de apariencias y de hipocresías, y es tiempo de despertar y alejarte de toda inmundicia y toda iniquidad. No puedes seguir así. ¿Ok? Corintios, 2 de Corintios 12:9. Está escrito: y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Este es uno de los versículos usados para andar en debilidades. Fíjate lo que Pablo tenía. Para que la grandeza y las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este asunto no tiene nada que ver con el pecado. Esta cosa le fue dado a Pablo como una gracia, y dice aquí, bástete mi gracia. El Señor le dio eso para que impidiera que Pablo se exaltara, como dice aquí, a través de las revelaciones, él se exaltase desmedidamente. Le fue dado este aguijón del diablo para que él no se exaltara. Dios lo estaba cuidando. Esto no tiene nada que ver con debilidades carnales, con andar quebrantando mandamientos. Esto es protección de Dios para evitar que se esponjara a causa de lo que Dios le había revelado. Es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso le dijo, bástete mi gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le estaba dando, la gracia que iba a impedir que Pablo se esponjara y cayera en iniquidad. Fíjate hasta dónde, hasta qué niveles de amor llega el Señor para con nosotros. Nos revela, por este caso a Pablo, cómo le reveló tantas cosas tan grandes y que mucha gente no las pudo ver, pero él sí las miró. Con todo y eso le dio eso para que no se fuese a esponjar y se fuese a perder. ¿Qué tal si Pablo se envanece y se enorgullece y se pone altivo a causa de lo que Dios le había revelado? Entonces Pablo posiblemente se perdiera. Pero para evitar tal cosa, como era necesario revelarle lo que reveló, le puso un aguijón, simplemente para evitar que se esponjara Pablo. Eso es gracia. Esto no tiene nada que ver con debilidades carnales, que la gente muchas veces ya se excusa. No, es que básteme la gracia al Señor porque Él sabe que yo soy débil. Él sabe que mi carne es carne. No, esas son cochinadas. Dios sabe que la carne es carne y por eso la crucificó en la cruz del Calvario, y todo aquel que es nacido de Dios deja de vivir en la carne. Sí, Él crucificó la carne en el Calvario. Por lo tanto, nosotros ya no somos carnales, sino espirituales. Ya no vivimos bajo los deleites de la carne, sino bajo los deleites del Espíritu. ¿Y cuáles son los deleites del Espíritu? El Espíritu se deleita en Dios. La carne se deleita en las cochinadas de esta tierra. Por eso es que Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, crucificó la carne en la cruz del Calvario. Así que, cristiano moderno, estás sin excusas. Ya no puedes excusarte a quebrantar mandamientos de Dios simplemente y luego decir, es que la carne es débil, hermano. No. El que peque es porque quiere pecar. Así que si eres tan macho para andar quebrantando los mandamientos, al menos sea también macho para decir, sí, me lo tragué porque quise tragármelo. Y deja de andar con tus excusas pretendiendo ser una buena persona y pretendiendo que no quisiste y que no es tu culpa que los mandamientos se quebrantaron, no fue mi culpa. Como dicen los cristianos, no estaba en mi corazón hacerlo. No te engañes a ti mismo. Si lo haces, está en tu corazón, y sea macho y reconozca, ¿sabes qué? Sí quebranté los mandamientos, pero ya no los voy a volver a quebrantar. Así que ya déjense de esa hipocresía de que no estaba en mi corazón hacerlo. No, cualquier cosa que haces sale del corazón y punto.
Cualquier cosa que hagas, cualquier mandamiento que quebrantes, lo quebrantaste porque salió de tu corazón el deseo de quebrantarlo. Tú no eres esclavo del pecado, tú no eres esclavo del diablo, tú no eres esclavo del mundo para que hagas los deseos del diablo, para que hagas los deseos de la carne o para que hagas los deseos del mundo. Jesucristo te dio libertad de todos y cada uno de ellos como para que tú andes cumpliendo los deseos a ellos. Jesucristo te dio libertad y ahora eres esclavo de justicia, por lo tanto tu único deleite tendría que ser agradar a aquel que te llamó y punto. Y si no es porque no tengas la habilidad, es porque no quieres. Así fácil y sencillo. Fácil y sencillo tanto como eso, pueblo. Así que de una vez por todas, vete apartando del pecado y de toda inmundicia y de iniquidad. Porque Dios viene por una iglesia que es sin mancha y sin arruga. Él no viene por una iglesia llena de pecado. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Él viene por una virgen. ¿A quién de ustedes le gustaría casarse con una prostituta? No, todo el mundo quiere casarse con una virgen. Cuando te vas a casar con tu marido, quisieras que no hubiese conocido a nadie antes que tú. Cada quien nos gusta eso, ¿no? ¿Por qué a Dios le quieres dar puro mugrero? Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Búscalo mientras está cercano, mientras puede ser hallado. Aparta tu pie del mal, santifícate a través del temor de Jehová. ¿Cuál es? El temor de Jehová es aborrecer lo malo. Tienes que aborrecer lo malo, pueblo. Si tú no aborreces lo malo, vas a tener problemas. Si no aborreces lo malo, te lo vas a tragar una y otra vez. Y todo aquel que se está comiendo lo malo es porque no lo aborrece. Ya sean pleitos, contiendas, envidias, herejías, lo que sea, se hace porque se deleita en ello. No se hace porque simplemente tenga que hacerlo o porque no estaba en mi corazón o algo así. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.